Muchísimo gusto. ¿Qué tal? Hola Luis Alberto, ¿cómo estás? Bien, aquí pues entre tanto tema, maestro. Decía Sí, René Delgado, el periodista tiene que aprender a tocar las maracas, cantar, chiflar, tocar la batería y pues así lo intentamos. Y a veces sale no, y no sale. no, muy bien, ahí ustedes lo hacen muy bien, mi querido Luis. Pues mira, un poco el comentario que está reflejado en la columna de esta semana es, hemos, yo creo que indudablemente estamos atravesando una crisis de salud que se está combinando con otras crisis, ¿no? La crisis económica, que ya de por sí se preveía un año muy complicado en lo económico este 2020, la crisis de salud vino a agravarla porque pues hay un frenón ahorita de las actividades económicas desde que se declaró ya formalmente la emergencia nacional por motivo del COVID-19. Esto ocurrió el 30 de marzo. A partir de ahí se suspendieron todas las actividades no esenciales y el viernes daba un dato tremendo. La Secretaría de Trabajo decía que se habían perdido solamente en marzo 346,000 empleos. Esto es un dato que te refleja de cómo vienen las cosas en la economía. Probablemente, Luis, cuando entre en vigor la fase 3, podamos tener la palabra crisis social se oye fuerte, pero sí podremos ver cosas que que sí pueden ser preocupantes, ¿no? Si en caso de que no se logre aplanar la curva y los hospitales empiecen a rebasar su capacidad, si empezamos a ver escenas que estamos viendo en países, no estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de países desarrollados como es Estados Unidos, como es Italia, como es España, que vivieron momentos de gran tensión social cuando aumentaron de manera exponencial los casos, cuando empezó la gente a tener problemas para ser atendida o para sobrevivir a esto del COVID en los hospitales, pues sin duda se dan momentos de crisis social, ¿no? Derivados de la no atención o de la incapacidad de atenderlos a todos. Y ahí la gran pregunta, Luis, es si esto derivará a su vez en una crisis política. Y viendo uno de pronto las señales, encuentra unas señales que te hacen pensar que esto sí podría ser así. Yo lo veo un poco en estos actos de rebeldía de empresarios, ¿no? El Consejo Coordinador Empresarial llamando a sus afiliados a tomar medidas y diciendo textualmente que no hay gobierno que los convoque, pues esa es una señal. Otra señal es cuando vemos ciertas cámaras de comercio a nivel local, en Tamaulipas, en Durango, en Guerrero, diciendo abiertamente que no van a pagar impuestos. Otra señal es cuando ves a gobernadores, como el de Jalisco, como el de Coahuila, como el de Nuevo León, eh, diciendo que no o el de Tamaulipas también, diciendo que hay que replantear el pacto fiscal, ¿no? Que ahora ya se está diciendo que fue en realidad una bravuconada. Pero el hecho de que lo hayan puesto sobre la mesa ya te hace pensar que estamos transitando hacia los terrenos también de la política. Y cuando vemos todo este ambiente de polarización, ¿no, Luis? Lo hemos platicábamos contigo aquí el otro día, ¿no? De pronto la oposición formal, los partidos políticos quedaron tan mal después de 2018 que han generado una especie de vacío en la oposición, y lo que se ha provocado es que ese vacío se llene con voces que son que no son voces de opositores formales, pero que sí se están convirtiendo en oposiciones de facto. Me refiero a los propios empresarios, ¿no? Haciendo llamados a tomar medidas. Me refiero a ciertos influencers, hasta expresidentes, ¿no? Hemos hablado aquí mucho del expresidente Calderón, por ejemplo, que de pronto dicen, me sumo a esta convocatoria para adelantarle ya la revocación del mandato a López Obrador. O estos personajes, ¿no? A todo el mundo nos llegan a los chats mensajes de personajes como Alasraqui, como Pedro Ferriz, personajes de este tipo que comienzan a tener mucha notoriedad con posicionamientos muy estridentes, ¿no? Acerca de la estabilidad del régimen. Todas estas señales, Luis, me parece que podrían constituir un ambiente que en lo político no es nada constructivo y nada positivo. A eso hay que añadir la propia actitud a veces desde el presidente de la República, sobre todo en las conferencias mañaneras, en donde sale y descalifica a los opositores, en donde sale, los desafía como ayer, dice, les tomo la palabra, vamos a hacer el revocatorio en 2021, yo lo quería hacer ahí. Se tensa de repente muchísimo el ambiente político, y no hay que perder de vista una cosa, Luis, si ustedes lo tienen súper presente, porque Sonora va a ser uno de los estados que va a elecciones.
El próximo año se renuevan poderes, se renueva el poder legislativo, se renueva el poder ejecutivo en 15 estados, se renuevan congresos, alcaldías, y esa elección, sí o sí, pues, dime si estás de acuerdo conmigo, esa elección estará impactada totalmente por lo que ocurre en 2020. Es decir, la posibilidad de Morena de tener un buen 2021 sí reposa sobre cómo salgamos librados de esta crisis que estamos viviendo ahorita en la salud, en lo social y en lo económico. Va a depender de la calificación, digamos, que le dé la ciudadanía al gobierno en cómo pudo o no resolver la crisis que estamos viviendo ahorita. Yo creo que de eso va a depender su 2021. Si eso le añades el tema de la revocación de mandato, que hasta ahorita está programada para el 2022, porque así lo acordaron los partidos, pues ahí tienes una serie de ingredientes que te hacen pensar que sí vamos a estar muy movidos también en lo político. Pues a Morena y a todos los gobiernos, ¿no, mi estimado? Es decir, va a depender de Sí, cómo claro. saquen esto. Es decir, porque, por ejemplo, allá en Nuevo León, me decía nuestro amigo Diego Sorno que el Bronco está aprovechando pues para relanzarse, prácticamente está reviviendo, ¿no? Un gobernador tan impopular después de su fracaso en la contienda, bueno, y muchas cosas más. Claro. Es decir, tanto a Morena como a todo, es como un punto de quiebre, de inflexión esto político, Ernesto, pero sí, yo creo que hay áreas de oportunidad todavía para el presidente para impulsar, es decir, una nueva dinámica política, es decir, desde Palacio, como lo escribes también ahí. Sí, yo creo que, mira, yo decía, tiene tiempo y una indudable legitimidad. Yo creo que nadie, incluso los más radicales, nadie le niega al López Obrador que tuvo una cantidad de votos brutal y tiene una legitimidad que quizá no había tenido ningún presidente desde hace muchísimos años, ¿no? Yo creo que es momento de utilizar esa gran legitimidad. Algunos hablan de convocar a un gran acuerdo nacional. No sé, yo no sé exactamente cuál sea la fórmula y tampoco sé si esto de los pactos funciona, ¿no? Pero sin duda yo creo que él tiene los votos, tiene el tiempo, tiene la investidura para ponerse por arriba de estos pequeños pleitos, ¿no? De estos pleitos de polarización, y hacer, sí será una figura que convoque a que ahorita atendamos lo más importante, ¿no? ¿Qué es esto? Yo creo que sí viene complicado, no sé tú qué feeling tengas allá, pero yo creo que sí viene complicado el tema de lo que va a ser la fase 3 de esta enfermedad, y la parte económica yo creo que va a ser muy complicado para muchos empresarios, para muchos trabajadores, regresar a sus actividades normales, recuperar el ritmo de lo económico, los empleos que se pierdan, en fin. Y creo que van a ser momentos en los que el presidente puede usar la visión política que tiene, que es muy clara, para ponerse por encima de todas esas rencillas y más bien ser el eje que articule todos los esfuerzos nacionales para superar esa crisis. Ya vendrán los tiempos electorales en 2021, ahí ya se podrá dirimir por la vía de la política las diferencias que haya, ¿no?, en torno a cómo se resolvió esto. Pero yo creo que el presidente tiene esa legitimidad, tiene el tiempo y tiene, sin duda yo creo que tiene el talento, Luis, para poder convocar, para ser esta figura que convoque y no que polarice, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues ya compartí tu columna también, mi estimado, y yo creo que es buen Sí, momento, gracias, Luis. o es buen momento para todos y el mismo presidente, y de aquí se va a definir mucho lo que venga en el 2021. Mi estimado, como siempre, un honor, abrazo y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Luis. Y invito a leer tu columna ahí, por supuesto, en proyectopuente.com.mx. A ver, el presidente sí me confirman, vamos ahora con el testimonio de